Aunque todas las miradas más allá del chotis entre Almeida y Teresa Urquijo, ejecutados sin demasiada destreza, se las lleva un Froilán en los medios de comunicación en lo que a la comunicación monárquica se refiere, por una salida nocturna hasta las 11 de la mañana después de la boda de Almeida, lo cierto es que en las últimas horas se han producido noticias mucho más interesantes que algo que tal y como titula El Mundo, pues no es algo demasiado noticioso. Y es que, según dicen en este medio de comunicación con bastante acierto, Froilán no ha cambiado, estuvo de juerga hasta la madrugada antes y después de la boda del alcalde de la ciudad de Madrid. Lo cierto es, como digo, que se han producido noticias bastante interesantes y hasta cierto punto bastante inquietantes en ocasiones. Hablando de política, se habla de cadáveres políticos y en este momento bien podríamos hablar también de cadáveres no políticos, pero sí monárquicos. Y es que parece ser que Letizia está firmando sus últimas horas de vida al frente de la institución. Al contrario que en anteriores ocasiones, en donde Juan Carlos I era una especie de apestado que tenía que abandonar, como si fuese el cuento de la Cenicienta, tenía que abandonar los actos de la monarquía pues antes de la medianoche, porque se iba volando fuera de Madrid, porque no podía ni siquiera dormir en España. Lo cierto es que esta visita por parte del rey emérito no ha sido todo lo express que os sucedía, insisto, hace apenas unos meses atrás, y a lo largo del 2023 ha sido bastante evidente y patente que Juan Carlos I era una especie de persona non grata dentro de Zarzuela. De hecho, se hablaba de mucha tensión entre Felipe y Juan Carlos a causa de estas situaciones, y en los últimos tiempos, concretamente hace algunos meses atrás, cuando en Windsor veíamos toda la complicidad y toda la confianza que sigue existiendo entre padre e hijo en esa misa homenaje a Constantino de Grecia. Lo cierto es que la situación ha cambiado muchísimo y algunos digitales, algunos medios de comunicación se encargan de transmitirlo, lo que es la expulsión, el cese de la convivencia y parece ser que también un divorcio casi firmado y a la vuelta de la esquina por parte de sus majestades los reyes. Hay algunos noticieros que lo titulan con bastante mala leche, como por ejemplo Leonor y Sofía participan en la mayor humillación de Letizia en 4 años, y es que Juan Carlos I, algo que nunca le han permitido hacer y algo que a mí me parece bastante feo, ha compartido mesa con sus nietas. Dicen que la situación con Jaime del Burgo ha marcado un antes y un después, ha arruinado la imagen pública de Letizia y por extensión ha generado repercusiones negativas en la relación con sus hijas. La falta de respaldo, dicen, de esta última ha sido especialmente dolorosa, ya que ahora todos se encuentran al lado de Felipe VI, pero también, ojo, al lado de su abuelo, un Juan Carlos I con el que no han tenido relación prácticamente durante los últimos tiempos, en donde es cierto que Leonor ya mostró ciertas brechas cuando en la jura de la Constitución y en la fiesta privada posterior en el Pardo le decía a su abuelo a sus órdenes majestad. Ahí se podía entrever que Leonor sí que tenía cierta simpatía por su abuelo, por más que su madre siempre le ha inculcado, parece ser, todo lo contrario. Lo cierto es que en las últimas horas, en los últimos días, se ha producido un encuentro dentro de Zarzuela, algo sin duda novedoso, porque hasta hace muy poco tiempo Juan Carlos I no podía visitar la que ha sido su casa durante un porrón de años, y lo cierto es que a todo esto le suma la presencia de sus nietas, algo que, como digo, es bastante evidente y noticioso. Dicen que la pérdida de influencia y apoyo dentro de la familia real ha dejado a la reina consorte en una posición vulnerable. Yo me atrevo a ir más lejos, es una especie, como digo, de cadáver monárquico, porque es una evidencia que Letizia ya no pinta absolutamente nada dentro de la institución. De hecho, dicen que a pesar de mantener los esfuerzos porque su imagen pues no se vea manchada, unos esfuerzos que se traducen en que los medios de comunicación directamente no hablan de este tema, ya todos lo sabemos y lo hemos podido comprobar durante el tramo final del 2023 y durante este comienzo de 2024. Pero lo cierto es que Letizia no consigue dar el pego ni siquiera, porque su papel y sobre todo su futuro dentro de la casa real y dentro de la propia familia está en una especie de que le quedan 2 veranos o a más, o como mucho uno incluso. Juan Carlos, dicen, ha compartido mesa con sus nietas después de ese bodorrio que podríamos decir celebrado por parte de Almeida, y lo cierto es que la reciente comida en Zarzuela no ha hecho más que evidenciar la mala situación que atraviesa la monarquía, o al menos el matrimonio de sus majestades los reyes. Juan Carlos I, Felipe VI, la princesa Leonor, la infanta Sofía y, eso sí, no estaba Letizia, por si no te has dado cuenta de lo que está sucediendo en las últimas horas. Ha marcado un hito, dicen, porque la situación actual de la familia real española no pasaba porque Juan Carlos primero estuviese presente en Zarzuela, segundo estuviese presente con sus nietas. Hasta hace no mucho tiempo parecía que había que pedir 20 autorizaciones para que Juan Carlos pudiese pasar tiempo con su familia, y es que siempre han dicho que Letizia pues ha hecho todo lo posible porque esto no suceda. De hecho, cuando Juan Carlos acude a esta misa que comentamos en Windsor, acuden sus majestades los reyes, pero no acude ninguna de sus hijas, y esto también dio mucho de qué hablar en su momento. La presencia de Juan Carlos I en el Palacio de Zarzuela, como si nada hubiese ocurrido, señala el Nacional de Cataluña, contrasta fuertemente con el intento previo de Letizia de mantenerlo alejado durante años. Este gesto expone la pérdida de poder e influencia de la consorte, cuya imagen se ha visto seriamente afectada por los recientes acontecimientos causados
Más que nada, dicen, a causa de Jaime del Burgo. El cese temporal de la convivencia entre Felipe VI y Leticia ha perjudicado esta situación, debilitando aún más el papel de la reina en la Casa Real. Mientras tanto, el regreso de Juan Carlos a España y su reunión con el rey y con sus nietas sugiere un cambio en el equilibrio de poder dentro de la familia real. Yo creo que todos estamos absolutamente de acuerdo con estas palabras del Nacional, que en ocasiones se exceden, que en ocasiones exageran las informaciones, pero que en este caso creo que con bastante acierto describen perfectamente bien lo que está sucediendo. Insisto, hay más noticias aparte de decirnos que Froilán se va de after después de una boda, y yo creo que este es el tipo de noticias que la gente en España merece saber y conocer, y es que la realidad es que las turbulencias que se están viviendo dentro de la monarquía hacen que Leticia se encuentre cada vez más aislada, cada vez más vulnerable y enfrentando, dicen además, el desafío de mantener su posición, porque lo que siempre nos ha vendido, y lo ha dicho por ejemplo Jaime Peñafiel, es que Leticia lo único que ama es el poder, no ama a su familia, por así decirlo, no ama a Felipe VI, no ama a su marido, sino que ama el poder, el control y esa fama de ser una de las personas o una de las mujeres más influyentes. Y yo creo que por ahí van los tiros, porque de otra manera yo creo que nadie se agarraría a la silla de esta manera que es tan humillante, porque siempre pues más o menos han mantenido sus deseos de que Juan Carlos I esté apartado, de que doña Sofía incluso la querían jubilar este año y tampoco ha sucedido. La reina emérita, siempre lo digo, es para mí la pieza más valiosa de la monarquía española, y cuando parecía que la querían largar, porque ya Leticia decía que las hijas tenían que desplazar a la abuela, nos hemos encontrado que la que acaba siendo desplazada ni es la abuela, ni son las nietas, sino que es la propia reina consorte. Una situación que lógicamente marca un antes y un después dentro de la monarquía. De hecho, se sabe poco de esa comida, de esa cena que han tenido Juan Carlos I, Felipe VI y las nietas, pero sí se sabe que la humillación ha sido verdaderamente tremenda. Y es que parece ser que entre las intenciones, entre los planes de Juan Carlos I estaba ejecutar este, pues, no sé si maquiavélico plan. Yo creo que no hay malas intenciones en que un padre se encuentre con su hijo y con sus nietos, pero sí que se nota que se ha trazado con suma inteligencia, porque aprovechando la boda de José Luis Martínez Almeida y de Teresa Urquijo, esta visita se ha alargado mucho más de lo esperado y no es ni mucho menos habitual ni normal que se haya fraguado entre las 4 paredes, o entre las 20 paredes, o entre las 200 paredes de Palacio de Zarzuela, algo que no es ni mucho menos habitual, y es que según señalan cada vez más fuentes, esto dicen que es una forma de evidenciar que efectivamente Juan Carlos I está pues ayudando a desatascar una situación complicada. Ya sabemos que Juan Carlos I ha tenido también un papel fundamental en el divorcio con Iñaki Urdangarín, que él ha firmado incluso las cláusulas, que él es incluso el que le estaría pagando una cuantía anual bastante abultada, millonaria, y en este caso dicen que es posible, lo dice este medio de comunicación, dice, es posible que el rey emérito haya hablado con Felipe VI de forma más personal, dándole consejos sobre qué hacer debido a su posición de rey emérito. Dicen que sea como sea, esta comida en Zarzuela ha significado la entrada de Juan Carlos y quizás los consejos en las relaciones familiares dentro de la Casa Real, es decir, dicho de otra manera, que Juan Carlos I sería también el que estaría aconsejando a su hijo cómo llevar a cabo la situación que tiene con su esposa, porque tampoco podemos olvidar que Juan Carlos I y la reina emérita, la reina doña Sofía, tienen una situación muy similar, un cese de la convivencia muy evidente. De hecho, pues vimos cómo doña Sofía no acudía a la boda acompañando a su marido para evitar esa imagen que todo el mundo pues lógicamente comentaría, pero se acudía a la celebración posterior, evidenciando que el cese de la convivencia es algo cada vez lamentablemente más habitual dentro de las monarquías, y que en este caso pues Juan Carlos estaría, como una persona experimentada en la materia, podríamos decir, estaría aconsejando a su hijo cómo llevar, cómo gestionar y cómo pues sacar adelante una situación comprometida y delicada, porque las monarquías son muy modernas, cada vez son más modernas, pero hay algunos códigos que no se deben traspasar, como por ejemplo tener un rey divorciado. En este caso, como digo, el cese de la convivencia parece ser la vía más plausible, más a tomar, y en este sentido pues vemos cómo Juan Carlos I pues se hace fuerte dentro de Zarzuela, se hace fuerte dentro de la monarquía, y evidencia, lo dice este medio de comunicación, pues que la situación, el cese de la convivencia e incluso el divorcio está a la vuelta de la esquina. La gran pregunta es si Juan Carlos I, viendo cómo se están desarrollando las cosas, estaría a punto de volver o no a nuestro país. Esa sigue siendo, como digo, la gran pregunta y la gran incógnita.